Ahora vamos a seguir con la sexta parte del taller Comiendo con Jesús, en donde vamos a ver las comidas de resurrección. Jesús es el que inaugura la vida definitiva. Y hay un episodio en donde provincialmente hay una enseñanza sobre esto. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro revive, no es una verdadera resurrección, no es la resurrección final. Lázaro volvió a morir. Pero Jesús lo usa para enseñarnos sobre la resurrección. Al principio parece como si no le interesara mucho. Los discípulos le dicen, está enfermo Lázaro, tu amigo, al que vos querés. Y él dice, sí, y se va a morir, pero esperemos un par de días para ir, ¿no? Esto es para mayor gloria de Dios. Y no parece muy preocupado. Y cuando llegan finalmente a Betania, Lázaro ya murió. Y le salen Marta y María al encuentro y le salen compungidas, llorando, por supuesto. Y ahí Jesús sí se conmueve frente al dolor de las hermanas. Y les da motivo para que ellas hagan un acto de fe en la resurrección. Sí, sé que mi hermano va a resucitar en el último día, pero si hubiera estado ahora presente en estos días pasados, él no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Yo, que estoy ahora, en este momento, delante tuyo. Sí, lo creo. Y ahí Jesús vuelve a la vida a Lázaro. Y esto es, Jesús le da un motivo para creer, entonces, en esa resurrección, en el cual vamos a ver que, de todos modos, los discípulos no terminaron de caer en la cuenta porque siguieron sin esperar esa resurrección. Estas comidas de resurrección, lo mismo que la anterior, la de la última cena, tiene algo diferente a todas las comidas anteriores. En las comidas anteriores nos transportábamos con la imaginación y con la contemplación a comidas que habían tenido lugar durante la vida terrena de Jesús. Y por supuesto le pedíamos espiritualmente que Él nos acompañara y estuviera presente en esa meditación. Pero tanto en la última cena como en la resurrección tenemos la posibilidad de tener una presencia más fuerte de Jesús. En la última cena está claro, porque en cada Eucaristía no solamente Jesús se hace presente, sino que particularmente en la consagración se vuelve a hacer presente la misma última cena, pasión y crucifixión de Jesús. La Iglesia nos enseña que no es solamente un conmemorar, sino que es un memorial en el cual realmente se hace presente sin repetirse en forma cruenta. Yo me imagino como si hubiera ahí un pliegue en el espacio-tiempo que une cada Eucaristía con ese lugar de Jerusalén y con ese momento hace 1990 años. Y ahí realmente estamos en una presencia que no es solamente espiritual, sino que realmente está presente ahí Jesús en su última cena, en su pasión y en su cruz. Entonces, podemos ver que algo parecido pasa en las comidas de resurrección. ¿Por qué? Porque ese Jesús resucitado, que se les apareció a los discípulos hace 1990 años, también hoy está presente. Es el mismo Jesús resucitado que está hoy. Aunque no lo veamos como lo vieron los discípulos, no veamos ese cuerpo resucitado con los ojos físicos, el mismo Jesús resucitado de ese momento está hoy con nosotros. Está, podríamos decir, a la misma distancia que en el momento, es decir, está con nosotros, como Jesús resucitado estuvo con los apóstoles. En la carta a los Hebreos nos dice Pablo, Jesucristo resucitado, podríamos agregar, es el mismo, ayer, hoy y siempre. Este Jesús resucitado que se apareció a los discípulos es el mismo hoy. Y podemos decir que está presente con todos nosotros, en todo lugar. Es lo que podemos tratar de ver con que no es solamente una presencia espiritual, sino que una presencia real con nosotros. Y la primera cena que nos propone el Padre Carlos para meditar es la cena de Emaús.
Vamos a leer solamente la parte de la cena, pero les recordamos lo que ocurre, ¿no? Estos dos discípulos que se van ese domingo de resurrección desde Jerusalén a Emaús, tristes, derrotados. Ellos habían puesto toda su fe en Jesús y Jesús los había desilusionado. Ellos esperaban hasta el último momento que él triunfara y restaurar el reino de Israel. Resulta que lo matan y todo se había acabado. Su fe había sido en vano, se habían equivocado. Habían decidido entregar su vida a Jesús y todo había resultado un fracaso, no había sido real. Y entonces Jesús, en esa situación en que ellos van caminando y ellos van comentando eso, tratando de hacer como una catarsis seguramente de lo que había pasado, se les aparece y los empieza a acompañar. Nos podemos imaginar, tal vez sean un hombre y una mujer, ¿no? Nos dicen que uno de los dos discípulos era Cleofás, un varón, y entonces puede ser el mismo Cleofás que aparece junto a la cruz en el Evangelio de Juan, donde habla de que estaba la mujer de Cleofás junto a la Virgen María al pie de la cruz. Seguramente Cleofás estaba bastante apartado, escondido junto con los otros apóstoles, solamente Juan estaba ahí con María. Pero bueno, Jesús se les aparece entonces a estos dos discípulos y les empieza a hablar hasta que llega un momento que ya oscurece y él se hace invitar, ¿no? Y entonces nos relata esto la palabra. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Jesús se aparece en una cena. Después pueden meditarlo completo si quieren, este texto, y entonces pueden meditar cómo estaban los discípulos, tristes, desanimados, descreídos, seguían sin entender lo que Jesús ya había anunciado varias veces, ¿no? Que tenía que padecer, ser crucificado y resucitar. Les ardía el corazón mientras Jesús les hablaba, pero sin embargo seguían sin reconocerlo. Y lo reconocen al partir el pan. Y en ese momento, a pesar de que ya había oscurecido, deciden regresar a Jerusalén. Estaba a unos 11 kilómetros de Emaús, o sea que caminaron en la oscuridad, deben haber llegado a lo mejor no antes de las 10 de la noche al cenáculo para contar, entusiasmados, a los otros apóstoles lo que les había pasado. Vamos a meditar lo que hace Jesús, cómo les sale al encuentro, camina con ellos, los escucha, después les pregunta, los recrimina, la falta de fe. Él les había dicho varias veces, los tiene que recordar cómo se tenía que cumplir lo que estaba en las Escrituras. Se hace invitar y ahí les parte el pan. Entonces, esta es la primera cena que les proponemos para meditar. Hay otra cena que sigue inmediatamente, por lo menos en el Evangelio de Lucas, que es con los apóstoles en el cenáculo. Y acá podemos meditar dos cenas en realidad que están relacionadas entre sí. En la primera se les aparece no estando Tomás, es decir, que estaban solamente 10 de los apóstoles. Después Tomás no les cree. Sin embargo, una semana después, al domingo siguiente, está con sus hermanos apóstoles. Es decir, que no, a pesar de que no le cree, alguna inquietud debía tener cuando se fue. Y ahí hay una nueva comida de Jesús con los apóstoles. Vamos a escuchar ahora una parte de esa cena. Todavía estaban hablando de esto
cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá aparece entonces un esquema parecido. Ellos no estaban esperando a Jesús. Se le aparece en medio de ellos y quedan totalmente sorprendidos, llenos de temor. Piensan que es un espíritu. Todavía siguen con dudas. Entonces Jesús, ¿qué hace? Él, en primer lugar, aparece, es decir, otras traducciones dicen, se puso en medio de ellos. A veces uno se imagina que atravesó la puerta, que estaba cerrada por temor a los judíos, o que atravesó las paredes porque el cuerpo resucitado puede hacer esas cosas. Sin embargo, la palabra no nos dice que haya hecho eso, sino que directamente aparece ahí. Se hace ver como si de alguna forma yo hubiera estado ahí sin que ellos lo vieran. Y después les pregunta, se muestra, les pide algo de comer para que vean que es realmente Él físicamente, que tiene un cuerpo glorioso. Les abre inteligencia, les explica, les da instrucciones. Y una semana después lo va a hacer de nuevo con Tomás. El cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, es un cuerpo perfecto. Pero Jesús mantuvo durante estos días antes de la ascensión algunas heridas, ¿no? La herida del costado y de las manos, como para facilitar a los apóstoles que lo reconocieran, que era realmente Él. Pero esto no es propio del cuerpo resucitado. Entonces, ¿cómo son estas apariciones? Hay un cuerpo real, lo podemos ver cuando se encuentra con el apóstol Tomás. Inmediatamente después de la resurrección, cuando María Magdalena le abraza los pies. Siempre hay contacto. Jesús, después de la ascensión, va a tener varias apariciones a videntes y a santos, pero van a ser espirituales, no muestra su cuerpo resucitado, aunque esté presente. Y entonces hay algunos que lo ven y otros que no en las apariciones, generalmente tanto de la Virgen como de Jesús. Los videntes ven a Jesús o la Virgen, pero el resto de la gente no lo ve. Esta aparición de Jesús, una fue a 500 hermanos, todos lo ven, ¿no? Es con su cuerpo resucitado y lo muestra. Fueron inesperados, no se imaginaba eso, ¿no? Incluso al principio dudan, a pesar de que lo están viendo. Pero es un cuerpo resucitado, dice el padre Carlos, propio de otro plano de existencia. Es como que está presente, pero como está en otro plano, no lo podemos ver. Pensemos que el lugar de los cuerpos resucitados es el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? A veces nos imaginamos el cielo como un cielo espiritual, porque Dios es espíritu, y están las almas de todos los santos, todos los bienaventurados y los ángeles, que son todos espíritu. Pero Jesús y la Virgen están con su cuerpo resucitado, y el lugar natural es el cielo y la tierra nueva, donde están transformados, pero son lugares físicos, ¿no?
de manera que podemos hablar, no es solamente un cielo espiritual. Entonces podríamos preguntarnos de dónde aparecía Jesús, si no aparecía de otro lado de la tierra, digamos, de Jerusalén. ¿Dónde estuvo esos 40 días hasta que se da la ascensión? Y en el libro de los Hechos, Pablo les dice a los griegos, en él, en Jesús resucitado, vivimos, nos movemos y existimos. Es interesante porque ahí Pablo le está hablando a los griegos en el Areópago del Dios desconocido que ellos adoran sin conocer. Y cita a un poeta griego, Arato, que a su vez parece que cita a otro poeta del siglo VI a.C., ¿no? Y se ve cómo el Espíritu Santo ya estaba preparando en los griegos, en los paganos, esa visión de Jesús de la resurrección, algo que los discípulos, aún después de la resurrección, todavía se resistían a creer. Y en los griegos ya el Espíritu Santo había sembrado esas semillas de verdad, como nos dice el Concilio Vaticano II. O sea que, en realidad, los discípulos, igual que nosotros, estamos en Jesús, existimos en Él. Y en los Efesios, en la carta de los Efesios, Pablo nos dice, este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, realmente está presente ese Jesús resucitado de ese momento, ahora también llenándolo todo. Nos está acompañando en todo momento y en todo lugar. Podríamos imaginarlo en todo el universo. También dice Pablo que todo el universo encuentra su consistencia en Cristo. Después vamos a mencionar, pero ustedes las pueden meditar si eligen eso, hacerlo con más detalle, el desayuno junto al lago de Galilea, en donde los discípulos han estado toda la noche sin lograr pescar nada, y él en la orilla ya prepara el fuego y le va preparando algo para comer. Podemos meditar cómo estaban los apóstoles, desconcertados, cansados, no habían pescado nada. En principio no reconocen a Jesús, sin embargo lo obedecen y después saben con certeza que era Él, que era Jesús. Jesús les habla, les pregunta, les dice qué hacer para que tengan un signo que les muestre que es Él, les prepara el desayuno, crea un clima, ¿no?, para compartir una comida. Cuando llegan los apóstoles, entonces ven que había un fuego preparado, ya había un pescado y pan, ¿no?, que en este caso lo pone Jesús, no se los pide a ellos. Entonces, bueno, podemos meditar este desayuno con Jesús junto al lago. Y también podemos imaginar, nos dice el padre Carlos, que hubo una última comida antes de la ascensión, cuando Jesús se reúne por última vez con su cuerpo resucitado con los apóstoles para darle las últimas instrucciones y explicaciones, ¿no? Esta ascensión que está al final del Evangelio de Lucas y al principio del libro de los Hechos. Ellos ya estaban, parece, bastante convencidos de la resurrección, están alegres, gozosos. Sin embargo, hay todavía algunos que están confundidos. Nos dice la palabra que algunos dudaron todavía, otros le preguntan, bueno, ahora vas a restaurar el reino de Israel, todavía no terminaban de entender del todo. Jesús da sus últimas instrucciones y asciende. ¿Hacia dónde asciende Jesús? Entonces, simbólicamente, ellos lo ven ascender hasta que lo tapa una nube. Y cuando yo era chico esto me dificultaba un poco la oración, pero imaginaba como que el cielo estaba en la estratosfera y que Jesús estaba muy alto arriba de las nubes, y trataba de esforzarme para hacerle llegar mi oración, y estaba, cuando levantábamos los ojos en la misa, por ejemplo, para orar, me lo imaginaba muy alto, pero obviamente es algo simbólico, porque no es ese el lugar. O sea, para los apóstoles, ellos lo veían ascender hacia arriba de Jerusalén, pero del otro lado de la tierra, que hoy sabemos que es esférica, por ahí en una isla del Pacífico, dicen, no, pero está yendo hacia abajo. O sea, significa que va a otro plano de la existencia superior, ¿no? Un plano
donde está la plenitud de Dios. Eso es lo que simboliza esta ascensión. Pero es un plano en el que vivimos nosotros también, ¿no? Ese plano superior en el que no estamos totalmente conectados hoy, comunicados, pero que nos rodea, que está dentro de nosotros. Ahí está Jesús resucitado, en un plano de una ciudad nueva y una tierra nueva que está de alguna forma rodeándonos, aunque no compartamos completamente esa realidad. ¿Qué frutos da esas intervenciones de Jesús? Podemos verlo, son lo del Espíritu Santo, o sea, Jesús les deja el Espíritu Santo y eso les produce amor, alegría, paz. Ese ardor del corazón, como lo describen los discípulos de Emaús, la alegría que les llena a los apóstoles, por ejemplo, en el cenáculo, cuando se convencen que realmente Jesús ha resucitado y está con ellos. Y los envía hacia la comunidad, ¿no? Los discípulos de Emaús vuelven en la oscuridad a hacer todos esos kilómetros desde Emaús hasta Jerusalén. Tomás vuelve una semana después a reunirse con los apóstoles, a pesar de que dice que les ha dicho que no les creía. Hubiera podido decir, bueno, acá se terminó, me voy a otro lado por mi cuenta. Sin embargo, vuelve a la comunidad. Y todos esperan, íntimamente unidos en la oración, unidos en torno a María, la venida del Espíritu Santo. Entonces Jesús les comunica, el Espíritu Santo les comunica la fe. Era necesario que el Mesías padeciera, era necesario que se cumplieran las Escrituras. Esta frase de Jesús siempre me impresiona porque es lo peor que podemos pensar, ¿no? La tortura y el asesinato del Hijo de Dios, del único ser humano totalmente inocente y santo, que era Dios mismo. Y sin embargo, Jesús les dice a los discípulos que lo rechazan cuando les dice que tenía que padecer. Era necesario que pasara esto. Y de esto surgieron los mayores bienes. En una de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, les dicen los videntes que el Viernes Santo fue uno de sus días más felices, ¿no? Algo que los sorprendió totalmente, porque ahí se cumplió finalmente la misión de Jesús, la redención del género humano. Surge de algo que de alguna forma podemos pensar es lo peor que puede suceder, ¿no? De la muerte y de la muerte del Hijo de Dios. Y bueno, si eso lo aplicamos a nuestra vida, tantas cosas que nos preocupan, tantos problemas que tenemos, y todo de alguna forma, por profundo que sea nuestro dolor, es siempre menos que la muerte de Jesús. Y si eso era necesario, y salieron tantos bienes de eso, ¿cuántos bienes nos van a salir también de los males mucho más limitados que Dios permite que o no impide que nos pasen a nosotros? Era necesario que pasara. Entonces Jesús le comunica el Espíritu Santo con sus frutos y le comunica el ministerio apostólico a los apóstoles. Y a todos nos da una misión: ser testigos de Él, hacer discípulos, bautizar. No es un proselitismo, sino dar un testimonio que arrastre a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convertir. Y promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús resucitado está realmente presente con nosotros. Entonces, esto lo pasamos a meditar ahora y elegimos alguna de las comidas de resurrección y al transportarnos con la imaginación espiritualmente, tengamos presente esto, que es una presencia real de Jesús resucitado en el cual vivimos, ¿no? Y disfrutemos realmente de estas comidas.